Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos al primer tema de la materia de Química 2 en línea. Como primer tema vamos a ver los aspectos fundamentales, los conceptos generales, la composición de la materia, relacionada principalmente a los átomos y las moléculas. Entonces, para empezar, aquí tenemos una imagen que la vamos a ampliar, en donde nos preguntan a qué se refiere la imagen que tenemos aquí. En principio, nosotros podemos pensar que puede ser un entramado, una telaraña, como neuronas, o como las conexiones de las luces vistas desde el exterior de la Tierra. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que todo este entramado, esta telaraña, en realidad representa las 100.000 millones de galaxias que conforman el universo. Cada galaxia, como vemos en la imagen de abajo, contiene un montón de elementos, nebulosas, planetas, estrellas, material entre las estrellas, polvo, gas, etcétera. Entonces, si nosotros nos vamos adentrando cada vez más en el interior de ese entramado, podemos ir identificando un montón de elementos que conforman esa telaraña cósmica. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra la Tierra. Si nosotros a la Tierra la vemos desde el exterior, la veríamos como una esfera sin más que lo que nosotros alcanzamos a notar, como las nubes, el agua y la parte de la Tierra. Sin embargo, si nosotros nos introducimos más, empezaríamos a ver todo lo que contiene el planeta Tierra, seres vivos, plantas, animales, seres humanos, etc. Entonces, el estudio principalmente del átomo se basa más o menos en estas características, en el estudio principalmente del interior de la materia. Nosotros, por ejemplo, si imaginamos un átomo, lo veríamos también como algo sólido. Sin embargo, en su interior nosotros podemos encontrar diferentes partículas que componen a este átomo. En sí, el átomo no es una partícula sólida, sino más bien es un conjunto de partículas en donde tiene un gran espacio entre ellas. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones, y alrededor están girando los electrones. Cada una de estas partículas tiene diferentes características, como por ejemplo la carga, también tiene masa, que las identifican como tal. Dentro, por ejemplo, de los protones se encuentran otras partículas también, llamados quarks, y también otros llamados gluones. Esto es bien interesante porque nos da la idea de que en realidad las cosas que nosotros observamos, que nosotros vemos como sólidas, en realidad tienen un gran espacio. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿a qué se debe que nosotros podamos identificar a la materia como tal, como algo sólido? Eso se debe principalmente a las estructuras atómicas que se van formando, que van formando moléculas, dependiendo de los arreglos que se tengan. Si nosotros tenemos a las partículas sueltas, tendremos muchos espacios y también tenemos una cierta fragilidad. Si nosotros las acomodamos de cierto modo, tendremos una rigidez quizás distinta a como teníamos al inicio. Entonces, básicamente, todo lo que nosotros observamos está compuesto de estas partículas de los átomos, y en el interior de los átomos se encuentran estas partículas subatómicas. Ahora, nosotros, para entender esta complejidad, esta estructura atómica, se han desarrollado a lo largo de los años, se han desarrollado diferentes modelos atómicos para describir el comportamiento de las partículas dentro de los átomos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el de Dalton, el de Demócrito, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr, que es muy conocido, y el de Schrödinger. Después se encuentran otros modelos con mayor precisión. ¿Qué hace la diferencia entre un modelo y el otro? Lo que hace la diferencia principalmente es el detalle con que se describen a las partículas dentro de los átomos.
pero también la descripción que estos modelos pueden hacer en relación a lo que nosotros podemos observar. Los modelos atómicos tienen que ser comprobados de forma observacional, de forma experimental, para que sean sólidos, para que sean aceptados. Si un modelo no concuerda con lo que nosotros vemos en nuestro entorno, entonces tiene que ser modificado, tiene que ser cambiado, incluso tiene que ser desechado. Estos modelos han sido el producto de un largo proceso de trabajo y de investigación científica de muchas personas, que incluso en muchos de los casos no se alcanza a dar crédito a todas ellas, pero estos modelos sí han necesitado de mucho esfuerzo. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar, en principio, para los enlaces químicos y las configuraciones electrónicas es el modelo atómico de Bohr. En el modelo atómico de Bohr, como nosotros hemos aprendido en algunos otros cursos, es muy simple. En el centro del átomo se encuentran los protones y alrededor están girando los electrones. Esos electrones están girando en diferentes órbitas que a partir de la interacción pueden emitir energía o pueden absorber. Después de ese modelo se encuentra el modelo llamado modelo de los orbitales, o también llamado modelo de la mecánica cuántica. En ese modelo nosotros podemos trabajar, podemos aprender de las estructuras, de la forma, podríamos decirle, que tienen los electrones dentro de los átomos. A diferencia del modelo atómico de Bohr, el modelo de los orbitales puede describir las estructuras dentro de los átomos para elementos químicos con más de un electrón. En el caso del modelo atómico de Bohr, solamente puede describir el caso para el modelo del elemento químico del átomo de hidrógeno, en donde solamente se tiene un electrón. Entonces nosotros, apoyándonos del modelo atómico de los orbitales, podemos ir llenando los espacios dentro de los átomos. ¿A qué se refiere esto de llenar orbitales? Primero, nosotros debemos entenderlos como un conjunto de electrones que tiene que ser acomodado dentro de los átomos. ¿Qué se necesita saber para acomodar estos electrones? Lo primero que se necesita saber es cuántos electrones tenemos para acomodar. Esa cantidad nosotros la encontramos en nuestra tabla periódica, en la parte superior de cada elemento químico. Viene su símbolo, su nombre, y en la parte superior viene un numerito que nos indica la cantidad de electrones que tiene el elemento químico. Ese numerito se llama número atómico y representa el número de protones en el núcleo del átomo. El número de protones debe ser igual al número de electrones para que el elemento químico sea neutro eléctricamente. Entonces, aquí hay un ejemplo. En el caso del hidrógeno, viene un numerito en la parte superior donde marca el numerito es 1. Significa que el hidrógeno tiene un protón en su núcleo y un electrón girando. Aquí hay otra imagen en donde el numerito viene en la parte central. Nosotros lo podemos distinguir porque el número atómico siempre va a ser entero, porque siempre vamos a tener electrones completos. Una vez que sabemos cuál es el número atómico, cuántos electrones tenemos, seguimos con el principio llamado principio de Aufbau, donde nos indica cómo vamos a ir llenando los espacios dentro del átomo. Primero llenamos los orbitales llamados S, subnivel llamados S. Y la flechita nos indica que vamos a ir llenando el primer nivel, el orbital S. Después nos seguimos con el segundo nivel, el 2S. Después seguimos al 2P, después 3S y así sucesivamente. Es decir, vamos siguiendo esa flechita para ir llenando. Si nosotros tenemos nada más un electrón, únicamente llenaríamos el primer orbital y nos quedaría 1s
con un superíndice 1. Si tenemos 2 electrones, sería 1s2. Tenemos 3, nos seguiríamos, diría 1s2 y 2s1. Los orbitales s nada más le caben 2 electrones. Entonces, si tenemos más de 2, nos seguiríamos al que le continúa. Hay un ejemplo de una configuración electrónica. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, su número atómico es 8, significa que tiene 8 electrones y 8 protones. Su configuración electrónica, siguiendo las recomendaciones, las características anteriores, quedaría como 1s2, 2s2 y 2p4. Hay que recordar que los numeritos más grandes, los que están al lado de las letras, representan los orbitales. ¿En qué nivel estamos trabajando? ¿O en qué nivel están los electrones? Las letras significan los orbitales, los subniveles, y los numeritos de arriba significan los electrones que hay. Entonces quiere decir en este caso que el oxígeno tiene 2 electrones en el primer nivel y en el segundo nivel 2s2, 2p4 tiene 6 electrones. Cuando nosotros distinguimos los niveles, por ejemplo en el caso del oxígeno, el último nivel donde tiene 6 electrones es el 2. Ese nivel más externo nosotros le llamamos capa de valencia, es el nivel más exterior. Y los electrones que se encuentran ahí, en este caso hay 6 electrones en el nivel 2, se les llama electrones de valencia. Por ejemplo, en el caso del sodio, su último nivel donde tiene un electrón es el nivel 3. Su capa de valencia es 3 y tiene un electrón de valencia. En el caso del bromo, termina en el nivel 4. A pesar de que haya un nivel 3 intermedio, el nivel más exterior es el 4. Capa de valencia es 4 y tiene 7 electrones de valencia. Podemos entender a la configuración electrónica como un simple acomodo de electrones, como en un aula, por ejemplo, en el salón de clases. La estructura de puntos es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es poner el símbolo del elemento y alrededor sus electrones de valencia. Otra vez, por ejemplo, en el caso del oxígeno, ponemos su símbolo y vemos que su capa de valencia es 2, es el nivel más externo, que es lo que está encerrado en el círculo rojo, y en esa capa de valencia tenemos 6 electrones. Esos son los que pintamos alrededor, 2, 4, 6. Para el hidrógeno un electrón de valencia y para el sodio se tiene un electrón de valencia. Lo único que hay que recordar en este caso es que los puntos representan los electrones de valencia, no representan el total de electrones que tiene el elemento químico. Por ejemplo, el oxígeno tiene 8 electrones y aquí solo pintamos 6 porque son los únicos que se tienen en la capa más externa, en la capa de valencia. Entonces los que pintamos son los electrones de valencia. A esta estructura nosotros le llamamos estructura de puntos o también llamada estructura de Lewis. Esto nos va a servir para ir formando enlaces químicos que veremos más adelante. Y bueno, espero que haya quedado claros estos conceptos que nos van a servir para seguir avanzando en el curso y tener una idea más clara de cómo ir formando los enlaces químicos. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Un gusto haber compartido estos temas con ustedes.